En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por la vida, por todo lo que nos regalas diariamente, por llamarnos a colaborar en este proyecto maravilloso que es tu reinado, el reinado del amor, de la alegría, de la paz, de la compasión y la justicia. Que podamos siempre estar abiertos a tu Espíritu Santo y nos debemos conducir para así vivir como discípulos misioneros tuyos, para que nuestros pueblos tengan vida en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en este día vamos a mirar el documento de Amoris Laetitia, que traducido es la alegría del amor. Es una exhortación apostólica del Papa Francisco que sale como resultado de este gran sínodo sobre la familia que dura pues 2 años prácticamente en su realización, 2 periodos. Eh, Fue convocado por el Papa Francisco en el año 2014 y en el 2015. Esas redacciones conclusivas son citadas largamente, además de que se mira todo el magisterio sobre el tema de la familia. Entonces, la exhortación apostólica está disponible en internet, cualquiera que puede bajarla si desea. Es una exhortación un poquito larga porque tiene material 2 años, pero es sumamente importante porque dentro de este proceso teológico pastoral de Francisco eh, podemos ir vislumbrando cuál es su deseo, su visión eclesial. Eh, Hay que decir que esta encíclica, esta carta apostólica, le causa cierto problema al Papa, porque es el momento en que por lo menos 7 cardenales se ponen en su contra, específicamente por uno de los capítulos, el capítulo 8, y bueno, y veremos cuál es el motivo. La exhortación apostólica impresiona por su amplitud y por su articulación. Es decir, esta se subdivide en 9 capítulos y más de 300 párrafos. Se abre como 7 párrafos introductivos que ponen en plena luz la conciencia de la complejidad del tema y la profundización que requiere. Es decir, es un tema profundo y requiere pues una adecuada atención. Se afirma que las intervenciones de los padres de la iglesia, del sínodo, han compuesto un precioso poliedro, o sea, como si fuera una figura de muchos lados. Entonces, que debe ser preservado. En este sentido, el Papa escribe que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio. O sea, no todas las situaciones deben ser resueltas, ya sea magisteriales, ya sean por la acción directa del magisterio. Por lo tanto, para algunas cuestiones, en cada país o región, se deben buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales. Esto es importante. De hecho, las culturas son muy diversas entre sí y todo principio general tiene necesidad de ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. Es decir, él no está pretendiendo y está, de hecho, explicando que no hay una tabla para todos, que es necesario en muchos temas inculturar. Este principio de inculturación resulta verdaderamente importante incluso en el modo de plantear y comprender los problemas que, más allá de las cuestiones dogmáticas bien definidas del magisterio de la Iglesia, no puede ser globalizado. Y esto lo veremos ya más adelante por qué razón. Pero sobre todo hay que entender
algo sumamente necesario, y es que el Papa afirma inmediatamente y con claridad que es necesario salir de la estéril contraposición entre la ansiedad de cambio y la aplicación pura y simple de las normas abstractas. No se puede estar ni en una ni en otra. Escribe, los debates que se dan en los medios de comunicación, en las publicaciones y aún entre ministros de la iglesia van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación, que es un extremo, hasta la actitud de pretender resolver todo aplicando normas generales o extrayendo conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. Es decir, ni la parte laxa, que todo quiere cambiar, ni la parte rigorista, que tiene que ser todo por normas y leyes y punto. Entonces, con esa idea podemos entrar en este hermoso documento, La Alegría del Amor, que tiene, como hemos dicho, 9 capítulos. El primer capítulo se titula A la luz de la palabra. Ya con las premisas que hemos visto, el Papa articula su reflexión a partir de la Sagrada Escritura en el capítulo primero, que se desarrolla como una meditación sobre el Salmo 128, característico de la liturgia nupcial, tanto judía como cristiana. Y él va a decir, la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. El Papa es muy realista. Dice, si vamos a la Biblia, desde el principio, lo que encontramos son familias, historias de amor y también historias duras, crisis familiares. Y a partir de este dato se puede meditar cómo la familia no es un ideal abstracto, sino un trabajo artesanal que se expresa con ternura, pero que se ha confrontado también con el pecado desde el inicio, es decir, con un camino erróneo desde el inicio. Esto es lo que marca las crisis, cuando la relación de amor se transforma en dominio. Es decir, el Papa va a marcar que el gran problema de las relaciones de amor es cuando entra en juego el dominio, porque el dominio de uno sobre el otro implica desamor, implica control, implica manejo, implica relaciones amo-esclavo. Entonces, la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, como muchas veces pensamos, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino. Entonces, el primer capítulo va a hacer énfasis en que hay que conducir la familia desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está la luz que muestra en las mismas alegrías de las familias, como en los problemas familiares, las crisis familiares, va a mirarse las causas y las soluciones. La palabra va a iluminar para que no se dé ese estado de dominio que transforma y daña las relaciones amorosas. En el capítulo segundo se va a denominar la realidad y los desafíos de la familia. Mirando desde la palabra, iluminando desde la palabra, vamos a ver cuál es la realidad de la familia, los desafíos de la familia. A partir del terreno bíblico, en el segundo capítulo, el Papa considera la situación actual de las familias, poniendo los pies sobre la tierra, recurriendo ampliamente a las relaciones conclusivas de los dos sínodos y afrontando numerosos desafíos, desde el fenómeno migratorio a las negociaciones ideológicas de las diferencias de sexo, la ideología de género, desde la cultura de lo provisorio a la mentalidad antinatalista y al impacto de la biotecnología
en el campo de la procreación. Es decir, va a mirar todo un abanico de situaciones dentro de la familia y propiamente dentro de el desarrollo psicosexual y las relaciones sexuales de la familia y de la pareja. Desde esa cultura de lo provisorio y la mentalidad antinatalista, entonces va a mirar cómo hay una falta también de casa, de trabajo, también una situación de pornografía, de abuso de menores, de la atención a las personas con discapacidad, al respeto de los ancianos, de la desconstrucción jurídica de la familia, a la violencia contra las mujeres. Es decir, va a haber toda una situación amplia de muchos elementos. Entonces, el Papa insiste sobre todo sobre lo concreto, que es una propiedad fundamental de la exhortación. Y son las cosas concretas y el realismo que ponen una sustancial diferencia entre teoría de interpretación de la realidad e ideologías. Una cosa son las ideologías, como la de género, que quieren meterse, y otras son las teorías de interpretación sobre las situaciones familiares. Citando las familiares consorcio, Francisco afirma que es sano prestar atención a la realidad concreta. No podemos pretender dar soluciones sin conocer los problemas, que es lo que ha traído el fracaso de muchas pastorales en pos de la familia. Queremos presentar ya soluciones cuando no hemos visto el problema realmente. Por lo tanto, se requiere que miremos las situaciones reales, concretas, porque las exigencias y llamadas del espíritu resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia. Es decir, el mundo está gimiendo. En la historia de los hombres y mujeres hay un gemido y hay una llamada del Espíritu Santo, y eso se da en la historia, a través de los cuales, de esos signos, la iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda de el inagotable misterio del matrimonio y de la familia. Por lo tanto, sin escuchar la realidad, no es posible comprender las exigencias del presente. Es decir, sin meternos en la realidad, sin escuchar la realidad, no podemos encontrar soluciones. Es imposible. Hay que meterse en la realidad para poder descubrir lo que el Espíritu Santo dice. El Papa nota que el individualismo exagerado de nuestro tiempo hace muy difícil hoy la entrega a otra persona de manera generosa. Entonces dice, bueno, en esta complejidad de problemas que hay de la familia, como ha crecido el individualismo, porque es un individualismo bestial, cada vez queremos ser más individualistas, más independientes de las familias, más solitarios, más mi mundo, el mío, sin que nadie se meta, ¿no? Entonces, desde este pensamiento abrumador, es muy difícil que una persona se entregue generosamente a otra, generosamente, que se entregue totalmente. De hecho, uno de los problemas que hoy vemos en las familias nuevas, y viejas también, es que no hay entrega real. Puede haber deseo, gusto, enamoramiento, placer, pero entrega generosa del ser para vivir como uno solo no se da mucho. Es algo un poco difícil, y no es por culpar a nadie, sino porque hay una mentalidad que está llevando a esta realidad, a esta situación. Entonces, por eso hay que trabajar en esta línea. Esta es una interesante fotografía de la situación. Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el miedo de ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales.
es como una pintura bien hecha del Papa y de los padres del sínodo. Se teme a la soledad. Mucha gente se quiere casar porque teme a la soledad. No me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola. Entonces, no se casa, no forma un hogar porque quiere entregar la vida por amor, sino porque no quiere quedarse sola o solo. ¿Sí? Esta es una situación. Pero, dice, se desea un espacio de protección y de fidelidad, evidentemente. Pero al mismo tiempo, se crece el miedo, en el miedo de ser atrapados por una relación que pueda postergar el logro de mis aspiraciones personales, de mi libertad, de lo que yo quiero hacer, de mi agenda personal. Entonces, esto es complejo, ¿no? La humildad del realismo ayuda a no presentar un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificialmente construido. Y esto es importante, ¿no? Lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Es decir, una cosa es el idealismo y otra cosa son los matrimonios de carne y hueso. El idealismo aleja de considerar al matrimonio tal cual es. Esto es un camino dinámico de crecimiento y realización. El idealismo pretende que yo encuentre una persona y ya la persona está hecha y seremos felices toda la vida. No, es que el matrimonio es encuentro de dos personas donde se va haciendo la persona. Las personas se van construyendo juntas, van trabajando juntas. Y esto requiere una profunda humildad. Por esto no es necesario tampoco creer que las familias se sostienen solamente insistiendo sobre cuestiones doctrinales, bioéticas y morales. No hagamos ilusiones. Una familia no se sostiene solo por doctrinas bioéticas o morales, sin motivar la apertura a la gracia. Una familia puede vivir como tal cuando descubre la primacía de la gracia, la apertura a esa primacía, invitando a una cierta autocrítica de una presentación no adecuada de la realidad matrimonial y familiar. O sea, se ha presentado muchas veces una visión inadecuada sobre la familia. Entonces el Papa insiste que es necesario dar espacio a la formación de la conciencia de los fieles. Es decir, en este camino del amor en la familia y de la alegría del amor, es sumamente necesaria la formación de la conciencia. Si no formamos conciencia de la realidad matrimonial, del don que Pablo dice, yo lo refiero a Cristo y su iglesia, un misterio tan grande, ¿no? Si no somos formados en esa visión con una conciencia bien formada, entonces es por gusto poner los medios que sean, porque no vamos a lograr vivir adecuadamente ese misterio. Estamos llamados a formar las conciencias, no a pretender sustituirlas. Y esto Amor y Leticia lo pone muy claro en el número 37. Nosotros tenemos que formar conciencias, no sustituirlas. Hay que hacer esto y esto y esto por miedo, no. Hay que formar las conciencias para que se haga todo desde esa conciencia y por lo tanto desde el amor. Jesús proponía un ideal exigente, pero no perdía jamás la cercana compasión con las personas más frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera. Entonces, es interesante que Jesús pone un ideal muy grande en el matrimonio. En su momento, recordemos que hay dos escuelas, la de Shammai y la de Hillel, una que es muy abierta, una que es muy cerrada, una que es muy moralista, una que es menos moralista, y como en la que era menos moralista, decía, bueno, es que las personas, un hombre puede despedir a una mujer con el solo hecho de que le queme los frijoles o la comida. Por eso se puede divorciar por cualquier cosa.
Era una escuela. La otra escuela era más rigorista. Entonces Jesús toma de esa escuela y va a decir, es que no, la única manera de que pueda haber divorcio es porque haya un caso de porneia, que se traduce como adulterio del amor. Se ha adulterado el amor, que se puede traducir por infidelidad, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que había. Solo la infidelidad puede matar el amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de eso, Jesús, aunque pone ese ideal que es fuerte, que los mismos discípulos, si la cosa es así, mejor no nos casamos, decían los discípulos. Sin embargo, su actitud de compasión ante los más frágiles, pone a dos ejemplos, la samaritana, ¿ve? Con sus 5 maridos, como decían, y la mujer adúltera, ante la cual dice el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Por lo tanto, el camino al que está llamando el Papa, ya desde Evangelii Gaudium, la misericordia, el amor que trae la alegría, la compasión, la ternura, aquí se va a desarrollar en el ámbito familiar. En el capítulo 3, va a hablar de la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Es decir, está dedicado este capítulo a algunos elementos esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y la familia. La presencia de este capítulo es importante porque viene a ilustrar la manera, o de manera sintética, en 30 párrafos, la vocación de la familia según el Evangelio, según Jesús, así como fue entendida por la Iglesia en el tiempo, sobre todo sobre el tema de la indisolubilidad, de la sacramentalidad del matrimonio, es decir, de cómo el matrimonio es signo del amor de Cristo y de su Iglesia, es sacramento, ¿ve? Y de la transmisión de la vida, de la educación de los hijos. Estos temas son importantes. ¿Por qué el tema de la indisolubilidad? Ese es el ideal, porque eso da garantía y da cohesión, firmeza a una familia. El amor, la pareja que se casa, lo hace indisolublemente. Recordemos que aquí en este punto tenemos que tener bien claro que cuando una pareja se casa, no la casa el sacerdote. En un matrimonio, el ministro no es el sacerdote es una persona, un testigo cualificado por parte de la iglesia. En realidad, los ministros son los contrayentes. Mucha gente dice, bueno, a mí me casó tal padre. No, eso no es cierto. Nosotros nos casamos. Los ministros son los dos. Y por eso es que el matrimonio lo hacen la pareja. Los demás somos testigos. Mucha gente no entiende esto, ¿no? Porque ni siquiera lo ha visto así, ¿no? Entonces, la importancia de la sacramentalidad del matrimonio como signo del amor de Cristo y de la iglesia. La transmisión de la vida tan necesaria y la educación de los hijos. Son ampliamente citadas en la Gaudium et Spes del Vaticano II. También en Humani Vitae de Pablo VI y Familiaris Consortio de Juan Pablo II. La mirada es amplia e incluye también las situaciones imperfectas. Leemos, de hecho, el discernimiento de la presencia de las, como decía, las semina verbi, las semillas del verbo. En otras culturas puede ser aplicado también a la realidad matrimonial y familiar. Es decir, hay familias en otras culturas que no se casan por la iglesia o en la iglesia. Y sin embargo, ahí está la semina verbi, las semillas del verbo. Y esas uniones, al ser entre un hombre y una mujer voluntariamente, son sagradas. Por eso toda unión entre hombre y mujer es sagrada. Nosotros hemos pensado que solamente es sagrada cuando va a un templo, cuando está un ministro religioso allí. Pero es que las personas son sagradas al ser imagen y semejanza de Dios. La misma unidad de una persona con otra es sagrada. Es entrega de dos sagrados. Por eso se requiere que haya ese sentir del corazón, ese sentir del amor.
Entonces, el Papa va a hablar del discernimiento que hay que hacer. También habla de que hay sombras, hay muchas sombras en los matrimonios. La reflexión incluye también a las familias heridas, frente a las cuales el Papa afirma, citando la Relatio Finalis, la relación final del Sínodo de 2015, siempre es necesario recordar un principio general. Sepan los pastores que, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. Los pastores no podemos estar con una reglita en la mano y esto es así, 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 punto, que sale de aquí, listo. No, hay que discernir las situaciones que suceden en el matrimonio. O sea, no podemos ir con una norma moral para aplicarse a todos los matrimonios. Recuerden que la primacía no está en la norma moral o disciplinaria, que son importantes. La primacía está en la revelación del Dios amor, que dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium. El Dios amor. Por eso los pastores estamos llamados a discernir las situaciones. Entonces, el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos. Y puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Yo recuerdo que había un sacerdote que ya no está aquí, está en España, y él decía, yo estoy convencido que más del 80% de los matrimonios son inválidos, son nulos, porque no tienen ni el discernimiento, ni conocen ni entienden lo que realmente es el matrimonio, no saben de sacramentalidad, sino que se casan porque así es más bonito, porque así es la tradición, o porque es mejor así, o si no estamos en pecado. Pero no se tiene conciencia clara, ¿no? Entonces, por eso los pastores necesitamos discernir, dice. Y hay que ver que hay distintos grados ante la capacidad de decisión. Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina debe expresarse con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas Quiero pasar para situaciones. allá porque se Y hay que estar volvió. atentos al modo en que las personas viven y sufren No sé, a no le causa voy a de su preguntar eso. condición. Eso es importante, ¿eh? Parte de su condición. Importante. En el capítulo 4 habla del amor en el matrimonio, dice, trata de ilustrar a partir de el himno al amor de 1 Corintios 13. El capítulo es una verdadera y propia exégesis atenta, puntual, inspirada, poética del texto paulino. Es decir, podríamos decir que se trata de una colección de fragmentos de un discurso amoroso que está atento a describir el amor humano en términos absolutamente concretos. Uno se queda impresionado por la capacidad de introspección psicológica que sella esta exégesis. La profundización psicológica entra en el mundo de las emociones de los cónyuges, positivas, negativas, esa situación, la dimensión erótica del amor. Se trata de una contribución extremadamente rica y preciosa para la vida cristiana de los cónyuges, ¿eh? Que no tiene hasta ahora parangón en precedentes documentos papales. O sea, si en este documento uno le mete el corazón al capítulo 4, va a ver cómo en otros documentos nunca se habló con tanta claridad. Recordemos que ya Benedicto XVI había hablado del eros cuando habla de Dios es amor, del amor erótico, que muchas veces se ve visto como malsano, la atracción, la sexualidad, es como lo oculto, lo pecaminoso. Y dice, no, está lleno del amor de Dios, porque Dios no ha podido crear nada malo, porque si algo fuera malo, Dios no lo hubiera creado. Así de simple, ¿no? Entonces, a su modo, este capítulo cuarto constituye un tratado dentro del desarrollo más amplio, plenamente consciente de la cotidianidad del amor, que es enemiga de todo idealismo. No hay que arrojar sobre dos personas limitadas, escribe el pontífice, el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su iglesia. Es decir, el ideal es que sea como Cristo y su iglesia.
pero las personas que van a casarse o se casan son limitadas. Porque el matrimonio como signo implica un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. Pero, por otra parte, el Papa también insiste de manera fuerte y decidida sobre el hecho de que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo, propiamente al interior de esa combinación de alegrías y de fatigas, de tensiones y de reposo, de sufrimientos y de liberación, de satisfacciones y búsquedas, de fatigas y placeres. Es precisamente el matrimonio una realidad compleja. Entonces, no se puede encasillar y siempre hay que tomar en cuenta las personas que lo comportan. El capítulo se constituye y se concluye también con una reflexión muy importante sobre la transformación del amor. La transformación del amor, porque la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas. Y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Es decir, el matrimonio hace una primera elección cierta, pero eso constituye un elegirse continuamente una y otra vez. Te sigo eligiendo y tú me sigues eligiendo una y otra vez. Porque como somos todos frágiles, va a haber momentos de dificultades, de caídas incluso, y hay que volver a elegir. Si nos quedamos con idealismos, entonces ningún matrimonio va a resistir. Todos tienen que romperse, porque nos quedamos con un idealismo, cuando hay una complejidad realmente y hay una maduración que debe darse a lo largo del tiempo. Entonces, no podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. Eso es cierto. Juro amarte y respetarte de toda la vida, sí, pero ese amarte va cambiando a lo largo del tiempo. No es el mismo amor, la misma intensidad y la misma forma al principio que a mediados y que al final. Y el ideal sería que el amor fuera creciendo en cuanto a amor al ser. Primero es un amor que incluye mucho lo físico, el placer. Pero a la medida que va creciendo ese encuentro amoroso, entonces van amándose más como ser. Descubren que el cuerpo es un biovestido que va a ir degradándose y entonces yo amo a esta persona no por el biovestido. Ahora que está planchadito, perfecto, pero cuando se arrugue, ya no. No, es que hay que ir amando cada vez más fuertemente al ser que tengo frente a mí. Entonces, esto es importante para vivir una intimidad profunda y real también. En el capítulo 5 dice, el amor se vuelve fecundo. Todo amor es fecundo. Un amor no es infecundo. Por ser amor es fecundo siempre. O sea, el capítulo 5 está todo concentrado sobre la fecundidad y la generatividad del amor. Se habla de manera espiritual y psicológicamente profunda del recibir una vida nueva. Una vida nueva. De la espera propia del embarazo. Del amor de madre y de padre. En una sociedad donde un embarazo puede ser un obstáculo para mi goce personal, un obstáculo para mis viajes, para mis salidas, para mi vida personal, para mi agenda. Entonces, frente a esta mentalidad, que sobre todo en Europa ha cundido y aquí también está avanzando, que los niños que vienen son algo que estropea el camino. Ya no podemos salir, ya no podemos pasear, ahora estamos amarrados a una criatura. Sino es que hay que ver desde otros ojos. Es la vida que continúa a través de la vida. Y la fecundidad ampliada, que va más allá de también el embarazo, incluye la adopción, la aceptación de la contribución de las familias para promover la cultura del encuentro de la familia
y de la vida de la familia en sentido amplio. La presencia de los tíos, de los primos, de los parientes, amigos. Amor y Leticia no toma en consideración la familia mononuclear. Ojo con esto, porque es bien consciente de la familia como amplia red de relaciones. Ella ve más allá de una familia mononuclear. Es mucho más amplia. Y ya esto causó una cierta crítica por parte de muchos. El Papa no ve ya la familia de manera tradicional meramente. Hay un ideal, sí, pero la realidad, lo que estamos viendo, es otra cosa. Por eso, hay que hacer un itinerario nuevo, dice, para comprender este desarrollo que hay en la familia y esta nueva complejidad que uno enfrenta. Y al interno de estas dimensión, el Papa subraya en particular el rol específico de los jóvenes y de los ancianos en la familia. Tienen un rol específico como relación de hermanos y hermanas, como práctica del crecimiento en relación con otros. El capítulo 6 habla de algunas perspectivas pastorales. En este capítulo 6 el Papa afronta algunas vías pastorales que orientan para construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. Por eso es tan importante lo que es el capítulo 1, que es construir familia desde la palabra de Dios, donde está el plan de Dios. En esta parte, la exhortación hace un largo recurso a las relaciones conclusivas de los dos sínodos y a las catequesis del Papa Francisco y de Juan Pablo II. Se afirma y se confirma que las familias son sujeto y no solamente objeto de la evangelización. La familia no solamente es un objeto de evangelización, es sujeto también. El Papa señala que a los ministros ordenados les suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de la familia. ¿Qué es más fácil tomar la regla blanco y negro, blanco bien, negro bien, mal, y listo, se acabó, que entrar en discernimiento familia por familia? Es más fácil poner normas que acompañar a las familias, acompañar a las personas. Por lo cual, él dice que hay que dar una formación psicoafectiva a los seminaristas muy buena y que hay que involucrar más a la familia en la formación de los ministros, ¿sí? Que la familia esté involucrada en la formación de los futuros sacerdotes. Y también en la experiencia de la larga tradición oriental de los sacerdotes casados. Él va a hablar de esa larga tradición de los sacerdotes casados de la Iglesia Católica Oriental. Después el Papa afronta el tema de guiar a los novios en el camino de la preparación al matrimonio, de acompañar a los esposos en los primeros años de la vida matrimonial. Él dice que incluso 5 años, los primeros 5 años son decisivos en un matrimonio. Entonces, acompañarlos, tanto en el noviazgo, en la preparación al matrimonio, como en los primeros 5 años por lo menos. Pero también en algunas situaciones complejas y en participar en sus crisis. En situaciones de crisis hay que participar con ellos, acompañarles, sabiendo que cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar, afinando el oído del corazón. Esto es interesante. El Papa dice, cada crisis esconde una buena noticia. Cada crisis de matrimonio esconde una buena noticia que hay que saber escuchar si se afina el oído del corazón. ¿Por qué razón? Porque cada crisis es una oportunidad para uno crecer como persona y poder aceptar mejor al otro. Entonces se analizan algunas causas de las crisis, entre las cuales una es una maduración afectiva retrasada. Cada vez más la maduración afectiva se está retrasando. Entre otras cosas, se habla también del acompañamiento de las personas abandonadas,
separadas y divorciadas. Y se subraya la importancia de la reciente reforma de los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial. Dice, hay que trabajar rápidamente en esos casos de nulidad. ¿Sí? Se pone de relieve el sufrimiento de los hijos en las situaciones de conflicto y se concluye el divorcio es un mal. Y es muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral más importante con respecto a la familia es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el avance de este drama de nuestra época, los divorcios. Siempre que hay divorcio, se está rasgando las vidas. Siempre habrá sufrimiento. De alguna parte, si no de las dos o de tres partes. Depende también de los hijos, claro. Se tocan después las situaciones de matrimonios mixtos y de aquellos que son disparidad de culto. Es decir, los mixtos entre cristianos y católicos, o entre católicos y no cristianos, son disparidad de culto. Y las situaciones de las familias que tienen en su interior personas con tendencia homosexual, confirmando el respeto en relación a ellos y el rechazo de toda injusta discriminación y de toda forma de agresión o violencia por su condición de homosexualidad. Pastoralmente, dice, preciosa es la parte final del capítulo cuando la muerte planta su aguijón sobre el tema de la pérdida de las personas queridas y la viudez. Cuando alguien muere, cuando muere la pareja. Entonces, ¿cómo hay que sanar esa situación dolorosa? El capítulo séptimo va a reforzar, o va a llamarse reforzar la educación de los hijos. El capítulo séptimo está todo dedicado a la educación de los hijos, su formación ética, el valor de la sanción como estímulo, el paciente realismo, la educación sexual, la transmisión de la fe y más en general la vida familiar como contexto educativo. Si todo esto, la misma vida familiar en sí es un contexto educativo y los padres no pueden perder de vista este contexto. Es interesante la sabiduría práctica que transparenta en cada párrafo y sobre todo la atención a la gradualidad y a los pequeños pasos que puedan ser comprendidos, aceptados y a la vez valorados. Hay que ir haciendo pequeños pasos en el camino de la familia. Hay un párrafo particularmente significativo y pedagógicamente fundamental en el cual Francisco afirma claramente que la obsesión no es educativa. La obsesión no es educativa. Y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. La obsesión por el control, sobre todo con los hijos, no es educativa. Ni el control con nadie. Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. De ese modo, no lo educará. No lo va a fortalecer. No lo va a preparar para enfrentar los desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de su capacitación, de su responsabilidad, del crecimiento integral, de cultivo de una auténtica autonomía responsable. Notable es la sección dedicada a la educación sexual, titulada muy expresivamente Sí a la educación sexual. Se sostiene su necesidad y se nos pregunta si nuestras instituciones educativas han asumido este desafío. Entonces recordemos que hasta hace muy poco tiempo la educación sexual en la familia era nula. A lo sumo se amenazaba con el caso de que se metiera la pata o que se escuchara mencionar por la calle su nombre.
o que se aprovecharan de la persona. Pero una educación sexual integral, real, ha faltado mucho, mucho en la familia. Por eso se dice un sí a la educación sexual. Hay que educar a los hijos sexualmente y de manera responsable. Ella debe realizarse en el cuadro de una educación al amor. Es decir, no se puede educar sexualmente separado de una educación al amor. Eso es inseparable. La educación al amor y la educación a la recíproca donación de la persona está unida a la educación sexual. Si se piensa educar sexualmente sin la educación al amor, lo que se trae es solamente libertinaje, porque sexo sin amor no da libertad, esclaviza. Se pone en guardia de la expresión sexo seguro. Dice, ojo con esto, sexo seguro, porque transmite una actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la sexualidad. El sexo seguro, que se ve como una arma necesaria en la sociedad. Pero dice, ojo con esto, porque la sexualidad educada en el amor llama a una vida procreativa, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la agresividad narcisista en lugar de la acogida. El capítulo octavo es, por así decirlo, el capítulo más complejo, por así decirlo, porque fue el capítulo que trajo mayor problemática a la hora de mirar el documento. Incluso trajo unas críticas muy duras para el Papa, porque él va a sostener algunas cosas, algunas ideas que hasta el momento no se había visto de tal manera. Entonces, ese capítulo octavo se llama Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Constituye una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral frente a las situaciones que no responden plenamente a aquello que el Señor propone. El Papa escribe usa tres verbos: acompañar, discernir e integrar desde una misericordia pastoral. Y él va a proponer, por ejemplo, que puede haber casos donde objetivamente se ha incurrido en un pecado, se ha incurrido en una ruptura, en donde se ha roto el amor, divorciados vueltos a casar. Pero por diversos motivos, ese matrimonio se divorció porque hubo situaciones que no permitieron que siguiera. Y luego estas personas se vuelven a casar. Entonces, objetivamente, esta persona vuelta a casar, miren, el hecho de divorciarse, la separación en sí misma, dependiendo de la situación, puede que no sea ningún pecado. Si el hombre abandonó a la mujer o viceversa, si el motivo, hay que ver quién tiene la mayor responsabilidad por el hecho, etcétera. Pero aquí lo que se va a valorar también es el que se vuelve a casar, que hasta el momento objetivamente decía, primero se decía estaba en pecado, en los últimos años se decía está en relación o en situación irregular en la iglesia. Pero el Papa dice algo que es novedoso, dice, puede que una pareja objetivamente esté en una situación irregular, pero por la responsabilidad que tienen, el amor que se tienen, el respeto que se tienen, la fidelidad que viven, subjetivamente vivan en la gracia. Y por eso se les puede acompañar, se les puede sanar y se les puede integrar incluso a la comunión. Se pueden confesar y pueden comulgar. El Papa nunca ha dicho que todos van a comulgar y todos no. Hay que hacer un proceso, ¿sí? Un proceso que es gradual y que debe estar bajo la lógica de la misericordia pastoral. Es muy delicado este capítulo. Para leerlo se debe recordar que a menudo la tarea de la iglesia asemeja a la de un hospital de campaña.
No estamos en la iglesia para hacer aduanas de la gracia, sino un hospital de campaña, donde a los heridos se acoge con misericordia. Aquí el Papa asume lo que ha sido fruto de las reflexiones del sínodo sobre temática controvertida. Se confirma qué es el matrimonio cristiano y se agrega que otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y analógico. Es decir, el ideal es el matrimonio, pero puede que unas parejas se unan y por la forma de vivir están viviendo analógicamente el matrimonio y son realmente un matrimonio. Fíjense, la iglesia, por lo tanto, no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que no corresponden todavía o ya no corresponden más a su enseñanza sobre el matrimonio. Es decir, puede haber matrimonio que no corresponden a la enseñanza de la iglesia, pero la iglesia valora, miren lo que estoy diciendo, valora esos elementos constructivos que hay en ella, los elementos buenos que hay en ella. Es decir, la iglesia no está para condenar. En relación al discernimiento acerca de las situaciones irregulares, el Papa observa que hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Y es necesario estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Y continúa, se trata de integrar a todos. Se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Fíjense qué hermoso esto. Dice, se trata de integrar a todos. Aquí se acabó la idea de que, a ver, estos son de primera clase, ustedes no, ustedes quedan fuera. No, no, se trata de integrar a todos. Pero ¿cómo se hace esa integración? Dice, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. ¿Por qué razón? Porque a veces los que, entre comillas, se portan bien, ellos piensan que la misericordia se la merecen, que ellos se han ganado esto porque se han portado bien. Dice, no, a estos heridos hay que hacerle ver que la misericordia es inmerecida, incondicional y gratuita. Todavía dice, los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. En esta línea, acogiendo las observaciones de muchos padres sinodales, el Papa afirma que los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando escándalos, claro. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados, no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la iglesia. Esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados los más importantes. Mas, en general, el Papa hace una afirmación extremadamente importante para comprender la orientación y el sentido de la exhortación. Si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas, puede comprenderse que no debería esperarse del sínodo o de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónica aplicable a todos los casos. Ese no es el fin del sínodo ni de la exhortación. Solo cabe un nuevo aliento y un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, las consecuencias o efectos
de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. El Papa desarrolla de modo profundo exigencias y características del camino de acompañamiento y discernimiento en diálogo profundo entre fieles y pastores. A este fin llama a la reflexión de la Iglesia sobre los condicionamientos y circunstancias atenuantes en lo que resguarda a la imputabilidad y la responsabilidad de las ocasiones. Y apoyándose en Santo Tomás de Aquino, dice, se detiene sobre la relación entre las normas y el discernimiento, afirmando, es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca debe desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que precisamente por esa razón, aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, ni una cosa ni la otra. En la última sección del capítulo habla de la lógica de la misericordia pastoral. El Papa Francisco, para evitar equívocos, reafirma con fuerza: comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más importante que una pastoral de los fracasos, es el esfuerzo pastoral de consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas, pero no olvidar la pastoral de los fracasos. Pero el sentido general del capítulo y del espíritu que el Papa quiere imprimir a la pastoral de la Iglesia está bien resumido en las palabras finales. Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con los laicos que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. E invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia. Sobre la lógica de la misericordia pastoral, el Papa afirma con fuerza: a veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significación real. Y esa es la peor manera de licuar el Evangelio. Por eso, la pastoral de la misericordia ha de darse precisamente con los enfermos, con las familias rotas, con los vueltos a casar. Ese es el camino del Evangelio. En el capítulo 9, él dice que habla de la espiritualidad conyugal y familiar. Todo lo dedica a ello, hecha de miles de gestos reales y concretos. Con claridad se dice que quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del espíritu. Al contrario, todos los momentos de gozo, de descanso, de fiesta y la sexualidad misma se experimentan como participación de una plena resurrección. Se habla entonces de la oración a la luz de la Pascua y de la espiritualidad del amor exclusivo y libre en el desafío y el anhelo de envejecer y de gastarse juntos, reflejando la fidelidad de Dios. Y en fin, la espiritualidad del cuidado y de la consolación y del estímulo. Toda la vida de la familia es un pastoreo misericordioso. Cada uno con cuidado pinta y escribe en la vida del otro. Escribe el Papa, es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Ninguna familia es una familia perfecta y confeccionada, sino que requiere una progresiva maduración
en su capacidad de amar. Y bueno, cierra el texto con una oración, la exhortación, que pues está al final del texto. Con esto hemos presentado rápidamente, porque es un texto bien grande, rápidamente la exhortación, y abrimos unos minutos para el conversar, a ver qué les parece a ustedes. Es una lástima verdadera que nuestro pueblo no conozca este documento. Es un documento muy bello, de hecho su nombre, La Alegría del Amor, Amor y Leticia, nos llama a comprender y a descubrir que el amor es una alegría y que la vida se debe vivir en la alegría del amor. Entonces, desde esto que hemos puesto y hemos planteado, a ver qué participación tenemos. Abrimos el espacio a la participación. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Quería mencionarle que en Gaudete et Exsultate, el Papa también menciona que hay muchas pues personas a favor de los no nacidos, pero que también es importante también preocuparse por los niños que no tienen comida, los que están en pobreza y los que les falta educación y demás, que todas esas cosas son importantes. Y creo que usted lo mencionó también acá, lo de que sí, pues en favor a la vida, pero también hay que preocuparse por todas las otras cosas. Entonces a veces solo nos enfocamos en una y olvidamos la otra. También le quería mencionar que en cuanto a esto de los divorciados vueltos a casar, pensaba mientras usted lo leía, porque yo de ese documento solamente leí la parte que tiene que ver con la familia, con los esposos, realmente solamente ese capítulo he leído. Entonces, cuando hablaba de esta parte de los divorciados vueltos a casar, yo pienso que a veces uno solamente se ubica en la posición en la que uno está. Entonces uno solo defiende esa parte y ve todos los contras de la otra parte. Por ejemplo, yo estoy casada y yo solo defiendo que hay que estar casado y no hay que divorciarte. Pero entonces cuando se llegara la situación de que estás en la otra parte, entonces quisieras que hasta te defendieran o que te apoyaran en esa otra posición. Y pienso que uno no suele ponerse en los zapatos de los demás, en el lugar de los demás, cuando pasan algunas situaciones que usted ya lo ha mencionado anteriormente, de que, por ejemplo, el 80% de los matrimonios, decía un obispo, creo que los matrimonios son nulos, pues por diferentes circunstancias, ¿no? Inmadurez, qué sé yo, tanta cosa que puede suceder para que un matrimonio sea nulo. Entonces, uno no conoce a veces los problemas de por qué una persona puede llegar a divorciarse, y por eso es que quizás hay tantos juicios respecto a eso, y eso es como un escándalo y una cosa, y pienso que uno no lo debe ver así, hay que verlo a la luz del evangelio y demás. También otra cosa que usted mencionaba respecto a los esposos, matrimonios, yo pienso que es muy importante ante todo el estar velando y orando, como decía Jesús en el Getsemaní, en todo momento, Padre, porque esto de estar en la vida, pues, de familia, casado, siempre habrán situaciones, como lo mencionaba, y siempre uno necesita acompañamiento y todo lo demás, pero muy importante eso de estar velando y orando siempre en todo momento para poder escuchar la voz de Dios en la palabra, en diferentes situaciones, pero la clave es orar en familia, estar eso, velando y orando y no soltarse de ahí, porque ya si uno se suelta de esto, de esa tercera persona que es la única que puede estar en medio de los dos, pues ahí ya la cosa no va bien. Eso era lo que quería compartir. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces recordemos esto, que la visión que el Papa pide aquí es para la iglesia y para los pastores, es la visión de la misericordia. Ver con los ojos de Dios para descubrir a Cristo en el otro. Para acompañar, acoger, acompañar, sanar e integrar. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Ustedes creen que mucha gente o poca gente ha leído este documento? ¿Están enterados de esto? O la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es Amor y Leticia, ¿no? Y las nuevas...
Padre, precisamente estaba pensando algo respecto a eso cuando usted inició. O sea, que el hábito de la lectura, eso pues es algo que a veces cuesta y pues muchas personas no lo tienen. Y bueno, quizás no lo, quizás como yo, habrán leído la parte que nada más les interesaba, porque realmente esa fue la parte cuando salió ese documento que yo me enfoqué y quería leer y pues fue la que leí. Entonces quería mencionar algo respecto a eso de leer, que en el internet existen los audiolibros respecto a esta, por ejemplo, Gaudete et Exultate tiene audiolibros, Amor y Leticia tiene audiolibros, tú con el documento impreso, si lo quieres o digital, tú puedes poner el audiolibro, tú lo escuchas y tú vas leyendo. Esas son algunas técnicas que pueden ayudar a la persona a que las lea, para no sentir que están como solos leyendo si no les gusta la lectura. Yo creo que todas las exhortaciones, y hay muchísimos documentos que tienen audiolibros. Muchos libros. Sí, hay mucho de eso. Hay que una herramienta. Gracias. Muchas gracias. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 2. Quien quiera que tú seas, tú que juzgas, te digo que tú cometes lo mismo que juzgas. Entonces, muchas veces las parejas que tú dices que están en una situación, entre comillas, buena, casados, juzgan a las parejas que no lo están, sin darse cuenta que están cayendo en lo mismo. Porque al juzgarla, asumen el pecado del otro, el error del otro, y quedan en la misma, aunque estén casados, pues. Entonces, esto es algo muy, hay que verlo también desde el cuerpo de Cristo. Todos somos un cuerpo. Entonces, lo que le sucede a los demás no está fuera de mí, me involucra a mí también. Por eso es que toda la iglesia vive de la misericordia. No es que de pronto aquel necesita misericordia y yo no, porque yo estoy bien. No, no. Todos vivimos una misericordia inmerecida, gratuita e infinita y total. ¿Alguien más tiene que decir algo? Padre, buenas noches a todos. Lo único que quería comentar que realmente ese es un documento sumamente hermoso que se debe tratar de a través de pastoral familiar lograr que por lo menos todos los responsables o encargados de esas pastorales o los que participan en esa pastoral lo lean y procuren compartirlo con los fieles que están unidos a esas pastorales, porque realmente yo siento que es un documento que ayuda para muchas cosas de la vida. Es como un manualcito para el matrimonio, pienso yo. Entonces, pienso que esta tarea de todos los que estamos activos de una u otra manera, tratar de no solo este documento, pero sí darle bastante realce porque tiene un significado sumamente importante para los niños, los papás, por ejemplo, las catequistas, para darle difusión a través de los padres, y ahora que se está incorporando el tiempo en las catequesis con los padres de familia, pienso que es una parte importante. Bueno, muchas gracias. Esto precisamente, esta carta de exhortación apostólica, yo hice la presentación en su momento aquí en la parroquia. Y a la pastora familiar, esta Isabel, que no me dejará mentir, a la pastora familiar les pusimos a leer este documento, que lo leyéramos todos. No sé si se hizo o no se hizo, pero era un requisito hacerlo. No puedo estar en la pastora familiar desconociendo este documento sobre la familia, que es el más actual. Es de suma importancia, pues sí, claro, conocerlo y todos lo conozcamos. Estaba pensando de pronto buscar un momento adecuado, debe ser en la noche, para hacer un círculo de lectores por Zoom. Un círculo de lectores donde leamos distintos documentos exclusivos de la iglesia o de crecimiento humano. Y hagamos un círculo de lectores. Toda la semana nos reunimos para leer un libro. Una encíclica, una carta apostólica, un libro X, algo, e ir creciendo en ese hábito de la lectura, porque los círculos de lectores ayudan a crear hábitos de lectura. Te por ahí avisaré cuando comience el círculo de lectores. Nosotros estamos en círculo de lectores de Gaudete Exultate, ahorita que termina esta formación, padre, a las 8. Tenemos el 4º capítulo. Qué bueno, qué bueno.
Bien, entonces, ¿alguien más? Gracias. Padre Almita, mire padre, allí escuchándolo, me puse a pensar de la realidad de la familia. Usted habló de los desafíos, habló de la situación de la migratoria, de la ideología de género, de las relaciones de la sexualidad en la pareja, tantas cosas, ¿verdad? Tantas situaciones. Pienso, padre, que la raíz de todo eso, de todos esos desafíos, padre, es el desamor. Es el desamor, pensamos nada más en nosotros, que prevalezca nuestro criterio, que se haga lo que yo digo y punto. Por eso es que entonces han surgido tantos problemas en la vida, en el mundo, por el desamor, porque no pensamos en el otro, porque no tenemos compasión ni misericordia con el otro. Y eso desde aquí de la casa, del hogar, en la comunidad donde trabajamos, en la iglesia, en todas partes, Padre. Eso es lo que yo pienso. Exactamente, así como una conclusión muy buena es eso. El problema es el desamor, y detrás del desamor que está el miedo. Una sociedad donde crecemos con miedo que nos lleva al desamor. Y ese miedo y ese desamor es por no conocer a Dios. Al desconocer al Dios amor y al desconocernos amor con Él, por ser imagen y semejanza del amor, nos perdemos en el desamor. Muchas gracias, muy bien. Exacto, sí. Bien, ¿alguien más? Si no, cerramos con una oración. ¿Quién la quiere hacer? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de la vida, por darnos la oportunidad de compartir un día más juntos para el crecimiento de cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por la iglesia. Te damos gracias por el Papa y por ese Espíritu Santo que le guía, y a través de él, pues nosotros también estamos siendo guiados y conducidos. Te pedimos en esta noche que nos bendigas, que ese Espíritu Santo que está en nosotros nos siga moviendo para seguir ese camino al que tú nos llamas del reinado de Dios, para que con alegría nuestra vida siempre sea reflejo de tu amor y de tu misericordia, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Gracias por participar y que tengan buena noche. Amén. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.